El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 13. Violet se despertó con el crujido de la madera y el romper de las olas, y los característicos desniveles de las tablas bajo sus extremidades y cabeza. Cuando intentó moverse, se dio cuenta de que le habían esposado las manos con el mismo metal debilitante que habían usado los siervos para contenerla. Una oleada de pánico la abrumó. Podía oler el mar. Debía ser el mar porque carecía de los vapores nauseabundos del Támesis y olía a sal, un olor fresco y limpio. Y nunca había sentido un barco moviéndose así en el río. Había agua profunda por todos lados, que elevaba el barco y después lo golpeaba hacia abajo. Cada segundo que pasaba se alejaba más y más de Will. Tenía que escapar. Obligándose a superar el mareo que siempre le producían los grilletes de los ciervos, se incorporó para descubrir que estaba en una enorme jaula metálica con barrotes. Los golpeó con los grilletes. El sonido hizo que le traquetearan los huesos, pero los barrotes no cedieron y las esposas no se abrieron. Rugió furiosa y golpeó los barrotes con el hombro tan fuerte como pudo. No ocurrió nada. Magullada y jadeante miró la bodega. Era más pequeña que la del Selgaler, pero estaba llena de cajas y de sacos cerrados, la carga principal del barco, lo que significaba que su jaula había sido un añadido posterior. Más cerca vio arcones llenos de armaduras, varias de ellas ornamentadas con una estrella. Se dio cuenta de que lo que estaba viendo eran cajas llenas de cosas del alcázar de los siervos y que ella formaba parte de un cargamento saqueado navegando hacia un destino desconocido. La escotilla se abrió. Caminando con seguridad con sus botas altas, la señora Duval entró en la bodega. Llevaba una capa distinta, como si hubiera pasado al menos un día desde la captura de Violet. A su lado estaba el hombre del patio, el que tenía 3 marcas de garra cruzándole la cara. Todavía llevaba bastón, y su cojera era incluso más pronunciada que antes de que Elizabeth lo apuñalara. Violet clavó los ojos en el metálico objeto que la señora Duval tenía en las manos. Al momento siguiente se lanzó contra los barrotes. —¡Devuélveme eso! —Tranquila, tranquila —dijo la señora Duval. Sus ojos se encontraron y a Violet se le agarrotaron las extremidades. Justo como ocurrió en el alcázar, se quedó paralizada. Tenía las manos en los barrotes de la jaula, pero no podía moverlas. —¿Te importa mucho esto? —le dijo la señora Duval, levantando el escudo de Rassalon, y lo giró mientras lo examinaba. —Está roto. —No eres digna de tocarlo —le espetó Violet. —Te confieso que no me importa nada un viejo escudo —le dijo la señora Duval—, pero un león es caza mayor. Mantuvo los ojos en Violet con el hipnótico poder de la serpiente y fue incapaz de apartar la mirada. La mayor presa que he abatido nunca. Violet sintió un violento desprecio hacia todo lo que estaba ocurriendo. Odiaba la jaula, odiaba estar paralizada, incapaz de moverse. No quería que su escudo estuviera en las manos de aquella mujer. —¿A dónde me llevas? —le preguntó. Quería salir de la abarrotada bodega de aquel barco. No podía estar allí, tan lejos del patio del alcázar de los siervos, que la hubieran separado de los demás, saber que se alejaba más y más cada segundo. —Apártate de los barrotes —le ordenó la señora Duval. —¿A dónde me llevas? —He dicho que te apartes —repitió y, para su horror, Violet se descubrió dando un paso atrás. Conmocionada miró a sus captores a través de los barrotes. ¡Oh, Dios! James tenía razón. La señora Duval podía obligarla a hacer cosas, no solo a detenerse, sino a moverse, a hacer lo que ella quisiera. Tenía que obligarse a pensar, a razonar, aunque tenía el corazón desbocado. —No puedes controlarme siempre —le dijo, despacio—, o no habrías tenido que usar estos grilletes. —Qué lista eres, ¿no? —replicó la señora Duval. No esperaba otra cosa de la chica de Gawar. El nombre cayó como una piedra en las aguas profundas. —¿Quién? ¿No conoces el nombre de tu propia madre? —le preguntó la señora Duval. Violet no podía moverse, y no obstante notó que algo se abría en su interior y la hacía muy pequeña. Gawar. Era la primera vez que oía ese nombre. No conocía a nadie llamado así. ¿Era el nombre de su madre? ¿Su apellido? ¿Era esa la costumbre en la India? No lo sabía. Nunca se lo habían contado. Esa mujer. La había llamado siempre Louisa Ballard. No hables de esa mujer. Un recuerdo consiguió escapar de ese lugar profundo en su interior. Una voz de mujer, un amplio río, peldaños que conducían al agua donde la gente se bañaba amable y sonriente. Gawar. Lo reprimió como si amenazara su seguridad. —¿No sabes qué eres? —le preguntó la señora Duval. —¿O solo sabes lo que los siervos te han contado? —No hables de los siervos —le espetó Violet. —Entonces cuéntamelo con tus propias palabras. Se mantuvo testarudamente en silencio. Casi esperaba que el poder de la señora Duval le arrancara las palabras de la garganta.
Como no ocurrió, gritó desafiante. «No puedes obligarme a hablar. Tu poder no es lo bastante fuerte». «Puedo obligarte a hacer esto», dijo la señora Duval. Leclerc, abre la cañonera. El cuerpo de Violet era una marioneta. La sensación era horrible. Caminar contra su voluntad hasta detenerse entre los barrotes delante de la señora Duval, con un ademán breve y abrupto. Le arrancó la estrella de la pechera a la túnica. Después le mostró una desagradable sonrisa y abrió la puerta de la jaula. «Busca», dijo, y lanzó la tela por la cañonera. Violet intentó no moverse. Lo intentó con todas sus fuerzas y la voluntad que tenía. Se detuvo ante la cañonera y después trepó a través de la misma como si fuera una escotilla hasta que vio las agitadas aguas del océano cortadas por la madera del barco. Se lanzó o estuvo a punto de hacerlo. Suspendidas sus extremidades no se movieron mientras se inclinaba sobre el abismo. Quería gritar, sabiendo que no había sido ella quien se había salvado. Había sido la señora Duval quien la había detenido, paralizada, a punto de saltar. «¿Quieres que te haga saltar por la borda?», le preguntó. «Los leones no son buenos nadadores». Violet estaba rígida, sin poder hacer ningún ademán de desafío, con el corazón desbocado. El barco se balanceó con el vaivén del océano, cuyas profundidades habían inundado hacía poco el alcázar a través de la puerta. Recordó su espectral torre submarina. Era cierto que Violet no sabía nadar, no había aprendido. Se había criado en los muelles de Londres, donde nadie nadaba en las densas melazas del río. Se imaginó lanzándose sin luchar siquiera, un salto a ciegas. El agua se cerraría sobre su cabeza, dejando solo un remolino espumoso, e incluso eso se lo tragaría la siguiente ola. «No lo hagas. Me necesitas viva», se obligó a decirlo. «Cuando hayas acabado conmigo me entregarás a mi padre». La señora Duval solo sonrió, un destello de dientes. «Pequeña León, ¿de verdad no tienes ni idea de dónde te has metido? Entonces cuéntamelo. Crees que tu destino es luchar, pero no lo es». Los ojos de la señora Duval no se apartaron de ella. Tenía la mirada fija de un reptil. «Es ser devorada». A Violet se le heló la sangre. No podía moverse. Pensó en su padre diciendo que había planeado que Tom la matara. Su padre le había construido una jaula en su casa para contenerla y ella había escapado justo a tiempo. ¿Qué se supone que significa eso? «Pronto lo descubrirás», le aseguró la señora Duval. Como un títere sin cuerdas, Violet regresó a la jaula y la puerta volvió a cerrarse tras ella. Miró impotente los ojos fríos de la señora Duval hasta que ésta se giró hacia la puerta. Fue una liberación. La coacción desapareció. De inmediato Violet se lanzó contra los implacables barrotes, pero descubrió que estaba temblando, que sus piernas apenas la sostenían. Se dio cuenta con asombro de que estaba agotada. Había tenido los músculos tensos, en un espasmo, todo el tiempo que la señora Duval la había controlado. «No conseguirás nada si enfadas a mi hermana», dijo una voz masculina. Se giró. Con sorpresa vio que el hombre de las cicatrices en la cara seguía en la bodega, apartado en las sombras, observándola. Había olvidado que estaba allí. «Soy John Leclerc», se presentó. «Estarás a mi cargo hasta que nuestro trabajo haya terminado». «¿Qué te ha pasado en la cara?», le preguntó Violet. «¿Te acercaste demasiado a una jaula?». El hombre enrojeció y las cicatrices se pronunciaron. «Debes considerarte afortunada porque no van a llevarte con tus amigas». «¿Qué quieres decir?», le preguntó con la fría punzada de aprensión. «¿Qué sabes de ellas?». «Debes considerarte afortunada», repitió Leclerc. «¿Por qué no?». El hombre se detuvo, parpadeó y su rostro cambió. «Violet». Ella lo miró fijamente. Él se acercó un paso. «¡Violet!». El joven retrocedió por instinto, adentrándose más en la jaula. Leclerc parpadeó de nuevo y negó con la cabeza. «Debes considerarte afortunada», dijo, un poco confuso. Negó con la cabeza de nuevo. Después se giró y se marchó cojeando de la bodega.